ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy buenas tardes, bienvenido cada uno de ustedes, profesionales de diferentes áreas de nuestro país, ¿no? Especialidades de salud, ¿no? Quien les saluda la doctora Anika Remusgo, coordinadora del programa de fisioterapia y parte de la escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad vamos a tener un invitado de lujo, ¿no? Al doctor Felipe Toro Olivares. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes desde Chile. Hoy nos acompaña con un tema importantísimo, sobre todo el tema método LEDUC en el drenaje linfático manual. El doctor Felipe Toro, muy aparte de integrar en el equipo de docentes del programa de especialización en fisioterapia oncológica, es especialista en kinesiología oncológica, director del Instituto Angiológico Metropolitano de Santiago de Chile, doctor, es un honor, miembro del Consejo Latinoamericano y Foro Kinesiológico para el Tratamiento del Linfedema, entre otros avances científicos que ha desarrollado en la línea. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con todo el equipo de profesionales que hoy nos acompañan de las diferentes regiones de nuestro país, de Perú, ¿no? Que trabaja directamente en el cuidado de los pacientes, en la terapia oncológica, ¿no? Y compartir este método va a hacer que podamos fortalecer el cuidado. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias por tu presentación, Anika. Gracias por la invitación también. Yo feliz de poder compartir la experiencia que yo tengo con respecto al manejo del paciente oncológico desde el punto de vista de la terapia física y poder mostrarles también y poder compartir un poco de esta herramienta que es el drenaje linfático manual. Existen distintos métodos, distintas escuelas para aprender drenaje linfático manual y hoy día vamos a hablar un poco del método LEDUC y me gustaría mostrarles un poco de qué se trata, de cuál es la importancia como kinesiólogos, terapeutas físicos en el fondo, para ayudar a la mejora en la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes, especialmente el paciente oncológico, que yo creo que es un desafío
cada vez más importante, por lo menos en Chile los números de pacientes sobrevivientes de cáncer ha ido en aumento, entonces es importante tener en consideración eso. Así que no sé si voy a compartir la presentación que tengo. Denme un segundo. ¿Se ve en esa, se ve? Creo que si me puedes confirmar, Anika, que se ve la portada. Muy bien, doctor, se ve muy bien, gracias. Bien, entonces les voy a hablar de drenaje linfático manual. Pueden ir haciendo sus preguntas y al final las vamos respondiendo. Yo soy kinesiólogo, terapeuta físico acá, tengo un magíster en fisiología clínica del ejercicio y soy director del Instituto Angiológico Metropolitano, que es un instituto médico que nos dedicamos a la rehabilitación del paciente, principalmente con linfedema. Vamos a hablar un poco de eso. Y donde el linfedema secundario y los tratamientos oncológicos es uno de nuestros fuertes también. Nos dedicamos a trabajar con el paciente oncológico y rehabilitarlo. Así que feliz de poder compartir mi experiencia. Quiero partir un poco hablando del sistema linfático, las generalidades un poco para que introducirnos en el tema y para que sepamos la importancia que tiene el drenaje linfático manual como una herramienta terapéutica muy, muy importante, que muchas veces se ve, se piensa que es algo muy simple, que no tiene mucho fundamento, pero sí, cada vez el fundamento o la evidencia del drenaje linfático manual está demostrada, de los cambios que produce, y requiere de un conocimiento amplio y de un constante estudio. Así que yo creo que eso es importante tenerlo en consideración, indistintamente del área en el que usemos el drenaje linfático como herramienta. Cuando nosotros en pregrado estamos estudiando el sistema circulatorio, generalmente nos enseñan que hay una bomba central, que es el corazón, y que tenemos un sistema vascular integrado por las arterias y las venas, por donde sale sangre limpia, como siempre nos dicen, o que aprendemos desde niños, y vuelve esta sangre más sucia, de cierta manera, a limpiarse por este circuito que tiene que ver con la sangre, que es un circuito cerrado. Pero pocas veces se nos enseña que hay un tercer sistema que es parte de este sistema vascular en general, que es el sistema linfático y que es un sistema abierto, como podemos ver acá, que está en verde, que en general viene desde la superficie del cuerpo y se va haciendo cada vez más profunda para poder filtrar y drenar en general todas las toxinas, los elementos de desecho, elementos figurados que en general tengan que ser pasados por este sistema, que no puede transportar en la sangre. ¿Ok? Entonces el drenaje linfático va a ser un proceso fisiológico que es indispensable para mantener la homeostasis del cuerpo, para mantener el equilibrio del cuerpo. ¿Ok? Entonces, este flujo linfático, este líquido linfático en el fondo que nosotros vamos a movilizar, se va a originar en el espacio intersticial. Ahí tenemos que recordar un poquito qué es el espacio intersticial. Recuerden el intercambio que se va a producir entre capilar arterial y capilar venoso. Sale un producto al espacio intersticial que gran parte es recogido por este sistema linfático. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del sistema linfático también sabemos que hay algunos órganos linfáticos que no nos vamos a meter en este momento porque no tienen mucha importancia para el drenaje linfático, pero sí en lo que tiene que ver con el sistema linfático periférico, que va a estar compuesto por estos vasos linfáticos, por los linfonodos o ganglios linfáticos y el fluido linfático como tal, lo que se transporta. Es importante tener en consideración qué es lo que estamos moviendo. No estamos hablando solamente de agua o de algún líquido con ciertas características, hay que tener en consideración, porque eso va a ser indispensable para el planteamiento de nuestros objetivos. ¿Qué estamos buscando con el paciente? ¿Ok? Y más aún van a darles características también de un edema particular, como es el linfedema, que es la alteración del sistema linfático y donde el drenaje linfático manual tiene ahí una importancia absoluta. ¿Ok? Entonces, todos estos capilares linfáticos, estas corrientes linfáticas, tienen características celulares particulares y van a ir paralelos al sistema venoso. ¿Ok? Van a tener una inervación también por el sistema nervioso autónomo que le va a dar una
un ritmo, un movimiento, un peristaltismo que hay que respetar cuando vamos a hacer el drenaje linfático manual. Aquí les puse una imagen en general que es la importancia de que el sistema linfático está desde la piel y se va haciendo a través de todo un árbol linfático que se llama, toda una ramificación, se va haciendo profundo, pero gran parte del sistema linfático está en las primeras capas de la piel, tanto en la epidermis, dermis, hipodermis o tejido graso subcutáneo. ¿Okay? Nosotros vamos a hablar de un sistema linfático superficial y de un sistema linfático profundo que está dividido por la fascia profunda, y que va a ser de importancia porque nosotros sobre el sistema linfático superficial vamos a poder influenciar sobre esta parte con nuestras manos, con el drenaje linfático manual. Si nosotros queremos influir sobre el sistema linfático profundo, tenemos otra herramienta importante que es el ejercicio terapéutico. ¿Okay? Entonces el ejercicio nos va a ayudar y eso es muy importante en los procesos de rehabilitación. ¿Okay? Porque vamos a tener un daño del sistema linfático superficial, vamos a tener que usar ciertas conexiones que hay entre planos superficiales y profundos para poder drenar y trabajar en conjunto, así con el drenaje linfático manual como con el ejercicio o prendas de compresión, que lo voy a explicar más adelante. Pero es importante saber que toda nuestra piel tiene estos capilares linfáticos que van absorbiendo el líquido desde el espacio intersticial. Y esto se hace con estos capilares, como yo les decía, que está bien en la superficie, bien a nivel bien superficial en la epidermis, donde estos capilares tienen como formas de dedos de guante, que tienen un tejido conectivo, que son unos filamentos de anclaje hacia el espacio intersticial, y que cuando nosotros hacemos tracción, se va a producir una apertura. Acá este capilar linfático tiene una sola capa celular que está dispuesta en bisagra, y que cuando nosotros traccionamos con la mano va a poder movilizarse y abrirse y permitir que el contenido que está en el espacio pase al sistema y después con otro tipo de maniobras poder movilizar lo que está dentro del sistema. ¿Ok? Eso es a grosso modo el fundamento de lo que vamos a ir haciendo. A medida que este sistema ya pasa a planos más profundos, así como el sistema venoso que tiene válvulas para evitar el reflujo, el sistema linfático o el capilar linfático, el conducto linfático, también va a tener válvulas que van a evitar el reflujo. ¿Ok? Y este espacio entre una válvula y otra se llama linfangión, que va a ser en general la unidad fisiológica del sistema linfático. Es el motor del sistema linfático. ¿Ok? Que va a tener un sentido y va a tener una capacidad de pulsaciones por minuto, que yo les comentaba en un comienzo, porque tiene una inervación propia, ¿okay? Tiene un ritmo. Vamos a hablar de que el sistema linfático tiene una movilización, un movimiento lento. Estas pulsaciones que van entre 6 a 12 pulsaciones por minuto van a hacer de que el líquido que se vaya moviendo vaya a un ritmo mucho más lento que lo que se moviliza la sangre, por ejemplo, cuando hacemos esa comparación. Pero vamos a tener en cuenta que el estímulo que nosotros hacemos con el drenaje linfático manual puede hacer de que este ritmo se movilice un poco más rápido, especialmente cuando tenemos éstasis linfático o acúmulo en el fondo del líquido que debemos movilizar. ¿Ok? Otra cosa importante es tener en consideración que este ritmo que tiene el linfangión, esta capacidad de contraerse X veces por minuto, hace que nuestra maniobra, que lo que vamos a hacer con las manos, también tenga una velocidad y tenga un ritmo. Que no lo podemos hacer a tontas y a locas, rápidamente. No, tenemos que respetar de cierta manera, o tenemos que respetar, no de cierta manera, o sea, de completa manera la fisiología en general que tiene el linfangión. Aquí podemos ver otra imagen también, cómo este capilar linfático, este conducto linfático, tiene una membrana basal, tiene células endoteliales en general, tiene una musculatura lisa, también una capa de musculatura lisa muy delgada, pero que entre estas dos válvulas existe lo que se llama el linfangión, que es el motor del sistema. Entonces, esto es en condiciones normales. En condiciones normales, nosotros vamos a movilizar, o el cuerpo moviliza normalmente nuestros fluidos. Ahora,
¿Qué es el drenaje linfático manual? Ahora vamos a ir a hablar de ello. ¿Cómo podemos estimular en general el sistema? Lo vamos a hablar ahora. Yo pertenezco hace varios años al Consenso Latinoamericano para el Tratamiento del Linfedema en el área de kinesiología. También tengo a Mabel, que es otra docente, yo sé, del diplomado, que también es parte de este consenso que representa a Perú, yo represento a Chile, en el fondo, donde en este consenso se juntan todos los médicos y kinesiólogos de Latinoamérica que se dedican al área del linfedema para llegar a un acuerdo en cómo podemos tratar, en cómo podemos potenciar nuestros tratamientos. En general, la realidad de Latinoamérica en sus sistemas de salud es bastante similar, con una que otra diferencia, pero en el fondo todos no contamos con tantos recursos y de cierta manera hay que potenciar el trabajo que hacemos. O sea, ya con nuestras manos poder lograr un muy buen trabajo con un buen fundamento también. Y cada ciertos años nos juntamos para poder discutir ciertos temas, poder ver los avances que hay con respecto al linfedema y poder sacar nuevas pautas de tratamiento. El año pasado fue la última versión. Este consenso está publicado, se puede descargar gratuitamente y se habla un poquito también de tanto la visión médica como la visión de los kinesiólogos o terapeutas físicos. Y en el tercer foro que se hizo con respecto al linfedema, definimos lo que era drenaje linfático manual. Tomamos todas las definiciones tanto de la escuela Leduc como de la escuela Boder, como de la escuela de Feldy, de Godoy, que hay distintas escuelas de drenaje linfático, y pudimos llegar a un consenso y decir que el drenaje linfático manual es un procedimiento terapéutico que va a constar de maniobras específicas que están efectuadas por las manos de un operador, o sea, de un terapeuta, que está debidamente certificado sobre la superficie cutánea del paciente, o sea, sobre la piel, con el objetivo de estimular y favorecer la circulación linfática que está alterada por diversas etiologías. ¿Ok? Como estamos dentro del marco de este diplomado en fisioterapia oncológica, obviamente una de esas etiologías va a ser el tratamiento del cáncer. ¿Okay? Pero van a haber otros tipos de etiología como son linfedemas primarios, flebolinfedemas, alteraciones venosas, malformaciones vasculares. En general, del drenaje linfático manual es una muy buena herramienta para el manejo de este tipo de patologías. Ahora a mí me gusta decir a mis alumnos, yo hago clase en pregrado de fisioterapia oncológica y tanto en pregrado como en posgrado acá en Chile también. Y cuando hablamos de drenaje linfático manual, como les decía, muchas veces se asocia quizás a un tema estético, que sí, puede funcionar, pero cuando hablamos de estética también hablamos de personas generalmente sin patologías, eh, pero el drenaje linfático manual es una de tantas herramientas, de las tantas herramientas terapéuticas que tenemos como kinesiólogos. ¿Okay? Entonces no solamente la vamos a dejar en esa área, sino que también podemos hacer drenaje linfático manual después si nos dedicamos a la traumatología o a los postquirúrgicos, por ejemplo, postquirúrgicos de cirugía plástica, postquirúrgicos de reconstrucciones también hechas por cirujanos plásticos, tanto en la parte oncológica como en accidentados, en la parte de traumatología y en la patología vascular y linfática, se nos abre considerablemente el campo de acción que podemos utilizar con esta herramienta terapéutica. Y eso es lo importante de poder que quede claro, en el fondo, que si ustedes aprenden esta herramienta, les va a servir para muchas cosas en general o para muchos casos de pacientes. Es una herramienta más dentro de todos los elementos de fisioterapia que vamos a tener. ¿Cuál sería el objetivo entonces del drenaje linfático manual? Va a ser mantener o mejorar el drenaje fisiológico que está alterado por diferentes razones. Ya lo hablé en la definición de drenaje linfático manual que teníamos del consenso. En general, dependiendo de la etiología, vamos a tratar de restablecer el equilibrio de los líquidos, de la homeostasis. ¿Ok? Tenemos que recuperar el contenido hidroproteico del espacio intersticial. Yo les decía que es súper importante saber que lo que estamos movilizando con las manos no solamente es agua. ¿Okay? El sistema linfático tiene una alta cantidad o transporta principalmente proteínas de alto peso molecular, lo que hace que en el fondo este edema va a tender a la fibrosis, va a tender a
dejar un área principalmente inmunodeprimida, lo que tiende a la infección. Entonces se nos complica un poco la cosa con los pacientes, entonces tenemos que actuar constantemente, rápidamente, para mantener esta reabsorción y movilizar las proteínas para que este edema se mantenga blando. Generalmente por el cáncer y por los tratamientos del cáncer principalmente, el automatismo del linfangioma se va a ver alterado, por lo tanto se tiende a esta éstasis linfática, a que esté aposado el líquido de cierta manera, y donde tenemos que, a través de nuestro estímulo manual, volver a hacer de que el sistema se reinicie, vuelva a partir. También preparamos las estaciones ganglionares para recibir todo este líquido que va a estar, para que ayude a filtrar, y se ha visto que se pueden producir anastomosis linfolinfática, o sea, uniones que a veces están dormidas del sistema linfático, que despierten para que salga por ahí, para que busque por dónde salir el líquido, y que incluso podrían aparecer nuevas conexiones entre vasos linfáticos. ¿Qué sabemos del drenaje linfático siempre? O sea, sabemos que es una técnica lenta, en el fondo, donde es muy importante saber de anatomía del sistema linfático. Tenemos que saber por dónde van estas corrientes. Como les decía, esto no es igual que una técnica de masoterapia eh, normal que uno aprende en pregrado. Yo siempre trato de hacer la diferencia. La masoterapia es una cosa, y el drenaje linfático manual va más por el camino de las terapias manuales, de la terapia manual como tal, liberación miofaciales, eh, técnicas distintas que hay de terapia manual, más que las características propias del masaje, porque el masaje tiene otros objetivos. Uno con el masaje busca otras cosas. En este caso, el drenaje linfático manual tiene sus propios objetivos, tiene sus propias maniobras, entonces es importante conocerlas. Y como les decía, conocer la anatomía del sistema linfático va a ser fundamental. La presión que yo hago con las manos también es importante tenerla en consideración. Yo no voy a hacer una gran presión, ¿ok? O busco llegar a ciertas presiones que hagan que el sistema linfático no colapse, ¿ok? Que no van más allá de los 40 milímetros de mercurio. Ahora, eso en una persona sana es algo muy suave, pero en un paciente con un linfedema que está fibrosado o de alto nivel, en el fondo, que está muy aumentado, que llega a una elefantiasis, por ejemplo, la presión que yo tengo que hacer con las manos es totalmente diferente y va a ser un poco mayor, principalmente para poder lograr tener algún efecto sobre este sistema linfático. Ahora, después voy a explicar que en esos casos extremos, el drenaje linfático manual solo como monoterapia no es lo más indicado. Hay que asociarla a otro tipo de terapias que lo vamos a hablar. La frecuencia o el ritmo de las maniobras también tienen que ser lentos, tienen que respetar este ritmo que tiene el sistema linfático, que lo hablamos en un comienzo. La secuencia también, siempre vamos a partir de manera proximal, vamos a ir a distal y volvemos nuevamente a proximal. Tiene una forma de cómo ir a hacerlo. O sea, si tenemos que drenar una pierna, lo más probable es que vamos a empezar en el grupo ganglionar de la ingle o de la axila, ¿ok? Vamos a bajar hasta la punta del pie y después nos vamos a devolver. Se toma su tiempo, va a depender también de las características que tenga el edema, ¿ok? Con respecto a si tengo que usar, por ejemplo, geles, aceites, eh, algún tipo de crema, en eso todavía no hay tanto consenso. Vemos que hay gente que generalmente se recomienda no usar nada, pero hay gente que lo utiliza y también tiene buenos resultados, ¿ok? Se habla que la técnica de drenaje linfático no es tiempo dependiente. Ahora, por un tema de la disponibilidad de tiempo que nosotros tenemos, tratamos de no superar los 60 minutos. Ahora, como mínimo, yo diría por lo menos unos 15, 20 minutos se necesitan para empezar a ver resultados. No menos que eso, ¿ok? Y aquí vemos cómo, en el fondo, colocamos la mano. Esto es general, de ahí nos vamos a las maniobras puntuales de la técnica LEDUC. En general, nosotros vamos a colocar la mano en una presión cero, una fase activa, vamos a estirar la piel, lo que le va a dar un flujo a la linfa, y después soltamos sin generar un reflujo, pero soltamos para que en esta fase pasiva se vuelva a producir el llenado de este linfangeno y podamos movilizar.
Cada técnica de drenaje linfático manual, cada escuela de drenaje linfático manual tiene sus propias maniobras, ¿ok? Tiene sus propias maneras de colocar las manos, ¿ok? Eh, el método Leduc en general fue perfeccionando de cierta manera, o tiene la gracia de que tomó el método original, que fue el de Boder, de la escuela Boder, que fue el que partió el drenaje linfático, lo perfeccionó, lo hizo más científico y resumió sus maniobras en dos principales. Unas que son las maniobras de llamada y otras que son las maniobras de reabsorción. Dentro de las maniobras de llamada, lo que hace es mantener la actividad contráctil de estos vasos colectores, y la maniobra de reabsorción va a facilitar que se reabsorba los elementos que constituyen el edema a través de estos linfáticos iniciales. O sea, de cierta manera, o dicho en un lenguaje más simple, el de llamada moviliza lo que está dentro del sistema para poder ir despejando el camino, y la maniobra de reabsorción hace que lo que estaba en el espacio entre al sistema. ¿Ok? Acá podemos ver sobre esta maniobra de llamada. Tiene una característica en cómo nosotros vamos a colocar la mano. Vamos a partir siempre como por el borde radial de la mano y vamos a ir movilizando desde las regiones sanas que están entre el edema, o sea, entre la zona sana y el edema. Vamos a ir limpiando, dando, ¿cómo se puede decir? Movilizando hacia proximal el contenido que tiene en esta zona sana, ¿ok? Para que se despeje y empiece a reaccionar lo que está en la zona del edema, ¿ok? Entonces va a desencadenar el proceso de evacuación de macromoléculas concentradas en el edema y va a potenciar el efecto de las maniobras de reabsorción. Y eso es lo que muestra este gráfico en el fondo acá, o sea, en la esquina inferior derecha, que cuando yo hago maniobras de llamada, la reabsorción de macromoléculas es mucho mayor que si no las hiciera. ¿Ok? Entonces es importante siempre ir realizándola, o sea, siempre partir con esta maniobra. Vamos a estimular en un primer momento la zona ganglionar, siempre partimos por la zona ganglionar sana, activándola, y vamos a ir bajando entonces hasta llegar hasta la zona puntual de edema que nosotros queremos drenar. ¿Ok? Estas zonas ganglionares, ¿cuáles son? Si es que no las he dicho anteriormente, van a ser desde la zona cervical, en el cuello. Nosotros tenemos el callado yuglo subclavio, que es donde termina el sistema linfático, o sea, donde el sistema linfático llega al sistema venoso. Entonces, generalmente, en grandes edemas, cuando tenemos que hacer un drenaje casi de todo el cuerpo, o toda una región del cuerpo, siempre vamos a partir desde la fosa supraclavicular. Vamos a trabajar siempre activando la axila, activando la ingle. Van a haber zonas a nivel abdominal también que vamos a tener que ir activando, así como, ¿cómo se puede decir? Despertando estos ganglios en el fondo que empiecen a generar una reacción que absorba. Y después vamos a pasar a la maniobra de llamada como tal, despejando el camino por donde vamos a llevar este edema. Y las maniobras de reabsorción se van a aplicar principalmente en la zona del edema, y lo que va a buscar es como si estuviésemos secando. Yo les decía que la maniobra de llamada generalmente ocupamos el borde radial, comenzamos con el borde radial la maniobra, en cambio con la maniobra de reabsorción vamos a partir más con el borde ulnar en el fondo de la mano para realizar nuestro secado en el fondo. Es como cuando pasamos papel secante en una zona con líquido y vamos a tratar de absorber, vamos a hacer que se reabsorba, que entre al sistema. ¿Ok? Y ahí tenemos una recuperación masiva de macromoléculas y una reducción del volumen y de la disminución del tono de la piel. O sea, tenemos que ver en la sesión, cuando estamos trabajando esto, que la tensión de la piel que está dada por el edema va disminuyendo. ¿Ok? O sea, tenemos que sentir que se coloca más blando. El paciente va a sentir en el momento que pasa de esta sensación de tirantez en la piel a que la piel está un poco más suelta. Incluso podemos ver arrugas, ¿ok? Cuando terminamos nuestra sesión. Hay distintos mecanismos de acción que avalan lo que estamos haciendo con el drenaje linfático manual. Como yo les decía, lo principal es hacer de que las proteínas que están en el espacio intersticial
entren al capilar sanguíneo. Asimismo, como estoy estimulando el sistema linfático, lo más probable es que también con algunas maniobras yo voy a estimular el flujo sanguíneo y el retorno venoso. ¿Ok? Y si yo tengo una acción sobre la resistencia vascular periférica en el mono, puedo también tener un efecto sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Ok? Entonces, no es inocuo hacer drenaje linfático manual, por lo tanto, tengo cambios hemodinámicos importantes. Entonces, no es llegar y decir, te hago un drenaje linfático manual y no he controlado la presión, yo no sé si ese paciente es hipertenso, no sé si está con alguna arritmia, está con una insuficiencia cardíaca. O sea, ¿qué pasa si yo aumento la precarga en el fondo? Si yo estoy haciendo esta maniobra, este drenaje, y en el fondo me aumenta el retorno, voy a influir sobre el gasto cardíaco, voy a hacer de que mi corazón tenga que adaptarse a esto, y si tengo una patología de base, tanto cardíaca como en el fondo de presión arterial, puede descompensar a mi paciente. Por lo tanto, tengo que evaluarlo antes, tener un buen historial clínico de cuáles son las patologías también o las comorbilidades que tiene. O sea, eso es muy importante. Por eso no es llegar y hacer este drenaje en cualquier parte o sin el conocimiento previo. ¿Ok? Van a ver también, por este mismo aumento del flujo, se van a activar también varoreceptores que están principalmente en la aurícula izquierda, si no me equivoco, y van a inhibir la ADH, hacen que en el fondo los riñones empiecen a trabajar, y eso hace que el paciente generalmente vaya al baño a orinar después de una buena sesión de drenaje linfático. Quizás en las primeras sesiones, como el cuerpo está un poco más tapado, se puede decir, no va a ser tan inmediato, pero después de la segunda, tercera, cuarta sesión, sí vemos que el paciente va más al baño. Va a haber un efecto de relajación también, vamos a tener varios efectos también secundarios. Dentro de las indicaciones que se le da al drenaje linfático manual, están las indicaciones terapéuticas como tal, en el fondo lo que nosotros buscamos, que está el edema linfático, el manejo del linfedema, están los procesos postraumáticos, postquirúrgicos, la estasia venosa en paciente con insuficiencia venosa crónica, el drenaje linfático manual también va a ayudar. Después de un proceso infeccioso, no cuando hay infección activa, tenerlo muy en claro eso, podemos también ayudar a través del drenaje linfático por la congestión que se va a producir en problemas dermatológicos, edemas por quemaduras, linfedemas primarias. Hay varias indicaciones que va a tener. Y en el tema estético, sí mejora la piel, sí puede ayudar a las arrugas, puede verse un buen efecto sobre las bolsas que hay debajo de los ojos. Hay colegas que lo trabajan acá en dermatofuncional, todo lo que tiene que ver con celulitis, lipedema. En ese sentido, sí, también tiene un efecto en esa zona. Importante tener en consideración las contraindicaciones del drenaje linfático manual. Una van a ser la flebitis o la trombosis venosa profunda. O sea, recuerden, además de estos problemas que yo les hablaba recién, de si hay un paciente hipertenso no controlado o un paciente con insuficiencia cardíaca que no está controlada, otra cosa puede ser que el paciente tenga antecedentes de trombosis venosa profunda o que esté cursando un trombo. Y si yo le hago un drenaje linfático manual, también, por más que esté trabajando sobre el sistema linfático, puedo tener una acción sobre el sistema venoso y puedo soltar un trombo, lo que me va a traer un gran problema. ¿Ok? Puedo movilizar el trombo y puede generar una embolia pulmonar y traer consecuencias mucho peores. Entonces, si yo no tengo el pase del médico, del vascular, del cirujano vascular, del angiólogo, el flebólogo, dependiendo de la especialidad con la que uno trabaje, el oncólogo, mejor no meterse en problemas, principalmente por temas legales que uno puede tener. O sea, si uno se equivoca, el riesgo es importante. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ya sabemos por qué, porque aumenta la carga y eso también acelera o descompensar la parte cardíaca. Si hay una infección aguda, recuerden que el sistema linfático también, además de regular la homeostasis del cuerpo, también tiene un papel importante
en la parte inmune, el sistema inmune del cuerpo, la regulación del sistema inmune. Y generalmente los pacientes que tienen edemas linfáticos son inmunosuprimidos o inmunodeprimidos en la zona donde está este edema. ¿Ok? Entonces, cualquier infección, y si yo le hago drenaje, puedo propagar esta infección a través del mismo sistema. ¿Ok? Con respecto a neoplasias activas, con respecto al cáncer activo, a pesar de que yo les voy a mostrar de que hay evidencia de que el drenaje linfático manual no tiene la capacidad de generar una metástasis, lo mismo, hay temas legales, en el fondo, yo siempre digo, entre el médico y el kinesiólogo, generalmente van a sacrificar al kinesiólogo más que al médico. Eh, entonces, tenemos que tener un respaldo. O sea, si tenemos la autorización del médico, si tenemos un pase, algo que nos sirva para defendernos en un caso, o si el médico está convencido, igual que uno, y la evidencia lo muestra, y podemos defender ese argumento, no habría problema. Pero en el fondo, uno trata, yo por lo menos con la médico que trabajo, muchas veces cuando el cáncer está activo preferimos parar para no meternos en problemas y esperar a el pase del oncólogo y ver qué se puede hacer en ese caso. Dentro de las contraindicaciones relativas, o sea, cuando tengo que tener cuidado, lo mismo. Si el paciente es un hipertenso, pero está controlado, y quizás ese día de la sesión me llega un poco descompensado, quizás puedo anular la sesión de ese día y seguir en otro momento, o ver cómo está su medicación de la hipertensión o de la insuficiencia cardíaca. O sea, tengo que estar siempre atento de eso. Tratar de evitar un trabajo tan mecánico y más que nada preocuparse de que haya un buen control, o sea, ya que nosotros vamos a estar viendo al paciente constantemente. Del cáncer ya les hablé, del dolor también, o sea, si hay mucho dolor a la palpación, hay que tener ojo, banderas rojas, banderas amarillas, de repente, qué es lo que puede estar causando ese dolor. Los estados febriles también, si es una infección que está con antibiótico o no está con antibiótico. Las infecciones respiratorias y las infecciones dentales hay que tenerlas en consideración porque son focos de entrada de infecciones, y aunque yo esté tratando, me ha pasado en pacientes con linfedema, en el fondo, que yo estoy tratando una pierna y de repente esa pierna empiezo a ver que aumenta el volumen, cambia de color, aumenta la temperatura, hay cambio de color y empieza un proceso de infección y empezamos a buscar la puerta de entrada y a veces es una carie, o sea, así de relacionado puede estar. Entonces hay que tener en consideración eso y preguntar muy bien y si es necesario mandar al dentista. Por eso hay que estar con varios profesionales ahí siempre en contacto. ¿Para qué nos sirve el drenaje linfático manual? Ya les dije en un comienzo, tanto para la patología vascular periférica como tal, todos los linfedemas que no son oncológicos. En patología dermatológica hay muchos dermatólogos que están usando fisioterapeutas también para mejorar temas de la piel, rosácea, acné, bueno, varios más en general, después de algún procedimiento que haga el dermatólogo también. Los cirujanos plásticos, por lo menos acá en Chile, todos tienen su equipo de kinesiólogos que trabajan post cirugía, y la medicina estética también es una herramienta que se usa bastante. ¿Ok? ¿Por qué el drenaje linfático manual es tan importante en el paciente con cáncer? O sea, si nosotros sabemos qué es lo que pasa en el paciente con cáncer. Acá yo tengo, ustedes saben que el cáncer de mama va en aumento, es la principal causa de muerte en nuestros países de Latinoamérica, en las mujeres de nuestro país, de nuestros países de Latinoamérica. En Chile ya pasado el COVID, como primera causa de muerte en el año 2020, 2021, 2022 ya nuevamente el cáncer vuelve a aparecer como primera causa de muerte, y también las incidencias han ido en aumento. O sea, tantos años de pandemia hicieron que muchos pacientes no se controlaran, entonces en este momento tenemos muchos pacientes que no fue detectado a tiempo, ha aumentado el número de cáncer, los hospitales públicos están un poco colapsados, entonces los que trabajamos en sectores privados estamos también recibiendo ese rebalse de pacientes que vienen muy complicados con las consecuencias del tratamiento o con cánceres que todavía están en etapa aguda. ¿Ok? Recuerden que en el caso, por ejemplo, del paciente con cáncer de mama, lo primero, o dentro del procedimiento que se va a hacer, va a estar la extirpación de
todos los ganglios para evitar la metástasis, ¿cierto? Va a haber una disección ganglionar que se llama, ¿ok? De la axila. Recuerden, y la axila va a estar relacionada, los ganglios de la axila van a estar relacionados tanto con el pecho como con el brazo, ¿ok? Entonces, si yo no tengo estos, corto todo el sistema linfático que va hacia la axila, en el fondo voy a hacer que no salga correctamente el líquido y empieza a aumentar. Los números dicen, o sea, la evidencia dice que entre el 10 y 15% generalmente que pacientes que solo tuvieron cirugía de resección axilar pueden causar linfedema. Ahora, si ese paciente además lo sometemos a radioterapia en la axila, el riesgo va a aumentar hasta un 25, un 30%, o sea, va entre el 20 y 30%. Los radioterapeutas tratan siempre de bajar un poquito el número, dicen que cada vez es menos los linfodemas que se están produciendo, pero en la realidad a veces es un número un poquito más alto. ¿Ok? Siempre estamos en esa discusión cuánto es realmente el porcentaje de pacientes que genera el linfedema al final. Entonces no hay un consenso total, pero sí vemos que debido al aumento de la incidencia de cáncer, obviamente también aumenta la incidencia de pacientes con linfedema. Este linfedema puede aparecer, o el pic se dice que está entre el tercer año post-tratamiento, pero hemos visto que hasta 10 años después, 15 años después, puede gatillarse el linfedema. ¿Ok? Y a esa altura ya el oncólogo dice quién es este paciente, no se acuerda y vaya a otro especialista, y ahí es cuando el paciente empieza a deambular por un montón de profesionales y desgraciadamente estas patologías todavía no se conocen tanto y cuando recién llegan a alguien más especialista, el paciente generalmente viene aburrido, decepcionado del sistema y generalmente con una zona bastante aumentada, ya vienen niveles un poco más avanzados. Cuesta la pesquisa en una primera etapa. Y se recuerden, en el caso del cáncer, cuando hay cirugía, cuando hay radiación, está esta acumulación del fluido linfático, que en una primera etapa este edema siempre es mucho más líquido, entonces anda bastante bien, es muy lenta la progresión, entonces el paciente generalmente en un verano, cuando hace calor, se da cuenta que su mano, el reloj, el anillo, no le está apretando, pero que con cambios de posición pasan, pero a medida que pasa el tiempo, este líquido se va haciendo cada vez más sólido, es como una jalea en el fondo que se va haciendo más sólida y hace que se tienda a fibrosar y ya ahí es mucho más complejo el manejo. Ahora, el manejo del linfedema en pacientes oncológicos va a ser a través de una terapia puntual que se llama terapia descongestiva compleja y donde un pilar fundamental va a ser el drenaje linfático manual. ¿Ok? En este momento el gold estándar del tratamiento de linfedema a nivel mundial es la terapia descongestiva compleja. ¿Ok? Han aparecido cirugías ahora y otras maneras de tratamiento, pero sigue siendo como tratamiento conservador el gold estándar la terapia descongestiva compleja. ¿Ok? Que está realizado por terapeutas físicos. Y dentro de eso, los tres principales pilares del drenaje linfático, o sea, de la terapia congestiva compleja va a ser el drenaje linfático manual, la compresión a través de vendajes de baja elasticidad o prendas elásticas y el ejercicio terapéutico o ejercicio miolinfokinético. ¿Ok? Eso va a ser el pilar fundamental. Después está la educación del paciente, están los cuidados de la piel, los cuidados de las uñas, etcétera, etcétera. Pero estos tres pilares son los fundamentales: la compresión, el drenaje linfático manual y el ejercicio terapéutico. Entonces, nuestro rol de terapeutas físicos en oncología va a ser siempre la prevención del linfedema. O sea, desde un primer momento que el paciente, después saliendo de la cirugía o saliendo de su radio, es a través de distintas encuestas, de distintas maneras como vamos evaluando, la prevención del linfedema. Y ahí el drenaje linfático tiene también un rol importante en esta prevención. ¿Ok? Hay que educar constantemente al paciente. Y lo otro, si ya apareció el linfedema, obviamente nuestro rol va a ser guiar el camino de esta persona y sabiendo que es una patología crónica que no tiene solución hasta ahora, sí
poder brindarle la mejor atención posible, que le mejore su funcionalidad y mejore su calidad de vida. ¿Ok? Porque tenemos que evitar la fibrosis, tenemos que prevenir infecciones y tenemos que evitar que esto siga aumentando hasta llegar a niveles de elefantiasis. ¿Ok? Entonces, estos pacientes generalmente son siempre, o sea, yo mis pacientes del linfedema los tengo hace mucho tiempo, siempre los estoy controlando, por lo menos una vez al mes, van a la consulta, estamos viendo cómo avanzan, si andan muy bien, cuando adhieren muy bien a la terapia, esto incluso puedo alejar los PAS que vengan cada 2, 3 meses, en el invierno no hay tanto problema, aquí es frío, en el invierno los celedema no anda, no genera tanto problema, pero por ejemplo este verano, que acá ha sido muy caluroso, acá en Santiago es muy caluroso y muy seco, se descompensan completamente. Entonces estamos es nuestra etapa fuerte, es nuestra temporada alta, como decimos nosotros. O sea, es la época donde más estamos atendiendo linfodemas que o cuando aparece o se descompensan. Como les decía, vamos a revisar un poquito algunos papers de evidencia. La evidencia muestra que puede ser usado como monoterapia en algunos tratamientos puntuales, pero siempre va a ser mejor como una herramienta complemento o que se pueda complementar con otras herramientas terapéuticas para ver mejores resultados. Aquí tenemos un estudio del 2006 que vemos que era la primera pregunta que uno se hace, o sea, el linfedema o el tratamiento manual puede promover la metástasis, y en este caso aquí muestra que en general el drenaje linfático manual no contribuye entonces a la diseminación de las células cancerígenas, ¿ok? Hay otro proceso en el fondo que se va a ir dando que va a llevar a la metástasis. Pese a eso, como les decía, tenemos que cuidarnos de cierta manera que el trabajo que uno haga tenga un respaldo también con el oncólogo. Acá vemos también una revisión sistemática y un metaanálisis que habla del drenaje linfático para el linfedema en pacientes después de cáncer de mama. Y en general, todos siempre hablan de que el drenaje linfático manual es seguro, tiene una efectividad, principalmente en las primeras etapas del linfedema, cuando este linfedema es más acuoso. ¿Ok? Entonces, a medida que se va fibrosando, vamos aumentando el grado del linfedema, nuestro drenaje linfático manual quizás no va a ser tan útil, pero sí vamos a tener las otras herramientas de la terapia digestiva compleja que van a ayudar a mejorar, mejorar la calidad de vida de este paciente. O sea, igual hay una mejora. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que habla en las conclusiones que va a reducir o prevenir el linfedema en pacientes después de la cirugía, pero que obviamente se requieren más estudios porque al ser una técnica que es muy terapeuta dependiente, obviamente para generar evidencia cuesta un poco más por los sesgos que se producen. Acá tenemos otro estudio que habla del riesgo de la recurrencia de cáncer de mama en pacientes que han recibido drenaje linfático manual, en una cohorte que es aquí del año 2015, y que en general vemos que el drenaje linfático manual no es una maniobra que no va a incrementar el riesgo de una recurrencia de cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, si la persona aparece nuevamente al quinto año, de repente hay una recurrencia, no va a ser por el drenaje linfático manual, hay otra explicación. Entonces, ¿el drenaje linfático manual es una herramienta útil? Absolutamente, en pacientes oncológicos, tanto en la prevención como en el manejo. Todavía hay discusión con respecto a eso sí, o sea, todavía tenemos oncólogos que están a favor de que el paciente haga drenaje linfático manual como un elemento, como una herramienta de prevención, y hay otros oncólogos que dicen que no, otros flebólogos incluso que dicen que no tanto, que no influye, que puede ser un recurso, si es el fundamento es que si es un recurso bueno, ¿para qué a veces gastarlo o ocuparlo desde antes si no sabemos si el paciente va a ser o no linfedema? La evidencia muestra que cuando a uno le sacan ganglios linfáticos y todo, hay una etapa cero que se llama, hay un linfedema nivel cero, o sea, hay una pequeña gota y el sistema se va a descompensar. ¿Ok? Entonces, para mantener el sistema dentro del equilibrio, el drenaje linfático manual sí puede ser una herramienta de prevención. ¿Ok?
hay que dejar claro, como yo les decía, que como monoterapia, muchas veces, y aquí, por lo menos en los años que yo hago clases tanto en kinesiología oncológica como en la parte de rehabilitación vascular, muchas veces los colegas entran como para decir, voy a aprender drenaje linfático manual y esta va a ser mi herramienta y lo voy a usar en todo. Como les decía, como monoterapia puede servir para algunas cosas puntuales, pero sigue siendo la terapia descongestiva compleja la principal herramienta, con todas las herramientas que tiene, con todos los instrumentos que tiene, la mejor terapia para el linfedema. ¿Ok? Y nuevos estudios también están cuestionando el real impacto que tiene el drenaje linfático manual, que antes se le daba mucha importancia al drenaje. Acá todavía pasa que muchas pacientes oncológicas van y solo les hacen drenaje linfático manual, no se preocupan tanto ni de la compresión ni del ejercicio, entonces avanzan muy poco, ¿ok? Hay que verlo como un todo. Entonces los nuevos estudios están realmente cuestionando un poco si es, por qué en algunos lugares solo se hace drenaje linfático cuando la importancia del ejercicio terapéutico como el correcto uso de sistemas compresivos es fundamental. Y ahí hay un tema que a nosotros como fisioterapeutas, como kinesiólogos, muchas veces de sistemas compresivos de vendaje no se nos enseña. No tenemos conocimientos desde pregrado con respecto a eso. Entonces tenemos que estudiarlo en este tipo de posgrados como este diplomado en fisioterapia oncológica. Hay que preocuparse de eso. Hay que darle la importancia que tiene, porque con una buena compresión, con una buena prescripción de ejercicio, el paciente tiene mejores avances que si solo le hiciéramos drenaje linfático manual. ¿Ok? En ese sentido es tratar de equiparar eso. Ese es como el mensaje que me interesa que entiendan. No es solamente hacer drenaje linfático manual, es una batería, es una herramienta más de la batería de herramientas que nosotros tenemos. Pero incluso en estadios avanzados, la compresión y el ejercicio tiene mayor impacto que el drenaje como tal. Bien, les dejo. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si me alargué demasiado. Ahí les dejo el arroba de Instagram por si me quieren seguir. Ahí pueden ver algunos casos que tenemos como instituto y está mi correo si me quieren hacer algún tipo de pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Felipe Toro. Hay dos preguntas, no sé si podría responder, por favor. Dice Jesús Hurtado, dice, ¿en qué etapa del tratamiento oncológico se puede realizar el drenaje linfático manual? ¿No? Si sabemos que el desarrollo del linfedema en estos pacientes es común, más aún cuando tienen tratamientos de quimioterapia o radioterapia. El mismo también responde, Ruth también pregunta si el paciente tuvo trombosis y está siendo medicado, ¿después de cuánto tiempo puede iniciar el drenaje linfático manual? Dos preguntas, doctor Toro. A ver, con respecto a cuándo partir después del tratamiento oncológico, generalmente los pacientes acá a la semana después de su cirugía empiezan con la fisioterapia, con las mejoras de movilidad y con un tema de drenaje linfático manual también inicial, o sea, en este primer tiempo, para manejar el edema también postoperatorio, esta éstasis linfática que hay en la primera parte del postoperatorio. ¿Ok? Y nos sirve también para ir pesquisando si es que el paciente, pasado esta primera etapa, este primer proceso inflamatorio, va sintiendo cambios en su brazo, en su pierna, dependiendo de dónde haya sido la cirugía. Entonces, podríamos partir desde el primer momento ya con sesiones de drenaje quizás más distanciadas en el tiempo, pero que nos permita ir pesquisando que no aparezca el linfedema. No sé si se entiende un poco por ahí de cierta manera mejor. Y con respecto a la trombosis, bueno, hay que esperar de cierta manera descartar que el trombo ya haya pasado, que ya se haya acabado este proceso inflamatorio y queda un síndrome postrombótico que se llama, y va a depender un poco del flebólogo, el vascular, que regule un poco la medicación con la que va a quedar. Realmente quedan con anticoagulantes, ver si hay mucho dolor o no, y se puede partir de manera suave, pero siempre también asociado a una prenda de compresión. Eso va a ser fundamental. En el caso del paciente oncológico también, si ya empieza a haber algún cambio en el brazo, por ejemplo, que hay edema, también hay que usar algún tipo de manga preventiva asociado también al drenaje linfático manual.
Muchísimas gracias, doctor Felipe Toro. Me permite unos minutos para compartir justamente el programa de fisioterapia oncológica, en el cual, no sé si se ve lo que estamos compartiendo, Sí, Cintia. sí se ve. Sí se Muchas ve. gracias, muy amable. Nosotros, la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener tiene el programa de especialización en fisioterapia oncológica. Este programa, nuestra Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener tiene más de 12 años de experiencia. Tenemos ya docentes de primer nivel a nivel nacional e internacional. Tenemos ya muchísimas promociones egresados del programa de especialización en fisioterapia oncológica, ¿no? Actualmente la escuela de posgrado pertenece, ¿no?, a un top 15, participa directamente en la evaluación con ISO 9001, está evaluado definitivamente para que puedan tener los niveles de la calidad del proceso de enseñanza en todos los programas, en especial en los programas de especialización. El programa de fisioterapia oncológica, ¿no?, como dice, ¿no?, es un programa de especialidad que tiene como fin prevenir, tratar y resolver las secuelas del proceso de tratamiento oncológico mediante técnicas de fisioterapia que incluyan actividad física, ¿no?, terapéutica. Los profesionales aquí adquieren, ¿no?, conocimientos y técnicas especializadas en fisioterapia oncológica y su abordaje interdisciplinar en la enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno, ¿no? Nuestro programa, cuando ustedes tengan la oportunidad, decididas a desarrollar, está dirigido a bachilleres y licenciados en tecnología médica, de terapia física y rehabilitación y otros profesionales afines de salud que estén interesados en participar en el programa de especialización en fisioterapia oncológica. Nosotros tenemos la enseñanza, ¿no? La propuesta es educación personalizada, tutoría permanente, la metodología es al 100% online, ¿no? Es de enfoque global, hay retroalimentación, desarrollamos partiendo del trabajo de investigación también, que es importante para ir avanzando en el conocimiento de esta especialidad. Bueno, el programa imparte con expertos de más alto nivel, sobre todo con equipo de docentes que a continuación voy a mencionarles, ¿no? A esto también tomamos el plan de estudios. El programa de especialización dura 4 meses. El primer módulo se desarrolla los fundamentos de la fisioterapia oncológica, que es un mes. El segundo módulo es evaluación fisioterapéutica del paciente oncológico, criterios y prescripción de ejercicios. En el tercer módulo va intervención fisioterapéutica en el paciente oncológico y postcirugía oncológica. Y finalmente con el cuarto módulo con fundamentos fisioterapéuticos en linfedema y otras complicaciones, ¿no? Se desarrolla en 4 módulos, 4 créditos, ¿no? Y con una plana docente nacional, que aquí tenemos el doctor Jaro Varas, ¿no? El doctor Juan Jaro Varas es médico oncólogo del INEM, del Instituto Nacional de Neoplásicas, ¿no?, del INEM. Actualmente es coordinador del proyecto CERN en 2020 y también participa, ¿no?, como docente ¿no?, en todo lo que es las bases fundamentales de la fisioterapia oncológica. También tenemos a la coordinadora del programa de fisioterapia oncológica, que es la licenciada María Belinda Cornejo Martínez. Ella actualmente participa, trabaja en el INEM, pero también es licenciada en tecnología médica con especialidad en terapia física y rehabilitación. Tiene especialidad en fisioterapia respiratoria, egresada, ¿no?, de la docencia universitaria, miembro de la Sociedad Fisioterapéutica en Quemados y Cirugía Plástica y Reconstrucción del Perú. Actualmente miembro de la Sociedad Peruana de Linfología y Linfedema del Perú, ¿no? Y trabaja pues en el INEM. Y también tenemos a la magíster Cecilia Gordillo Rossi, también magíster en Administración de Negocios, diplomado en todo lo que es drenaje linfático manual en la metodología POCDER. Tiene cursos avanzados en fisioterapia oncológica y tratamiento fisioterapéutico en cáncer de mama en Chile. Entonces, también, entre otros, a nuestro querido docente, al licenciado Vicente Cairampoma Blancas, tecnólogo médico también que trabaja en el INEM, ¿no?, responsable actualmente de todo lo que es
el área de fisioterapia, ¿no? De rehabilitación en la unidad, ¿no? Especialista en terapia física. Y a eso también tenemos como plana docente aquí, muy agradecidos, el honor de contar con el doctor Pablo Olivares, doctor Olivares. Doctor, bienvenido al plano docente, va a impartir el módulo que él conoce y domina, ¿no? Él es licenciado en Kinesiología de la Universidad de la Frontera, magíster en Fisiología Clínica de Ejercicio de la Universidad Mayor, y pues entre otros grandes avances, director actual del Instituto Angiológico Metropolitano de Santiago de Chile. Doctor, muchas gracias. Vamos a compartir con nuestros estudiantes del programa de especialización en fisioterapia oncológica pues toda su trayectoria y experiencia que ha ido desarrollando para el avance en el cuidado y en el tratamiento del paciente con cáncer, ¿no? La certificación, tenemos programa de especialización en fisioterapia oncológica, ¿no? Al finalizar los 4 meses, los 4 créditos, otorgada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Aquí, por favor, me ayudas, la señorita responsable de la asesora de ventas. ¿Me puedes ayudar, por favor? Claro, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias. Perfecto. ¿Qué tal? Sí, el programa... Sí, buenas noches, disculpe. El programa está iniciando ahora el sábado 15 de abril. Las clases del programa son en las tardes, todos los sábados de 3 a 6 de la tarde. La duración, como ya lo dijo la doctora Ánica, es de 4 meses. El programa es virtual y en este sentido, el costo total del programa es de 2.500 soles. Este monto incluye un monto de inscripción que es pago único de 300 soles y lo puede fraccionar si gusta en 4 cuotas de 550 soles. ¿Bien? Ese es el costo general. Dentro de los requisitos para la inscripción del programa, solamente se necesita la foto del DNI por ambos lados, si es extranjero la foto del pasaporte, su grado bachiller, si lo tuviera, bueno, en realidad eso lo podemos validar también en SUNEDU, pero también la foto del bachiller, la solicitud de inscripción, que es una ficha de inscripción que nosotros se la mandamos vía correo o vía WhatsApp si solicitan la información, y la constancia de pago, que es la primera cuota, más el monto de la inscripción, que es pago único. A su vez, nosotros tenemos distintos convenios y descuentos con nuestros también egresados y también con algunas empresas o colegios, ¿no? En este caso, el 15% de descuento va con las personas que tengan convenio, las personas que pertenezcan tal vez al colegio de tecnólogos, enfermeros, químicos, docentes. Todas estas personas que pertenecen a estos colegios y tengan la habilidad activa tienen el descuento del 15%. El monto, como ven en el cuadro, estaría bajando la cuota de 550 a 468 soles. Bien, el total del descuento es bastante. De 2.500 en total estarían pagando tan solo 2.172. Y si fueran egresados de nuestra Universidad Norbert Wiener, tienen un descuento del 20%. Les estoy dejando mis datos en el chat para que cualquier cosita me puedan escribir tanto al correo como al WhatsApp. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Kelly. Agradecer sobre todo al doctor Felipe Toro por haber compartido los avances con la metodología de DUC para el proceso de fisioterapia oncológica de los pacientes con cáncer. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han invitados, que nos han acompañado en este webinar. Esperamos que se animen a desarrollar el programa de fisioterapia oncológica con el equipo docente, ¿no? Y a la vez iniciar el 15 de abril, ¿no? Ahí la señorita Kelly les da sus datos, también se les ha compartido un link para la emisión de sus constancias, ¿no? Ahí llenen sus datos completos, por favor, y luego la responsable administrativa les va a enviar a ustedes las constancias de haber participado en este webinar internacional. Muchas gracias, doctor Felipe. No sé si tiene un mensaje de reflexión para finalizar a todos los colegas que han estado presentes y ya para despedirnos. No, muchas gracias por la invitación, gracias por poder compartir esta experiencia con ustedes, mi experiencia con ustedes, y que espero verlos más seguido, ver más colegas. Estoy aquí a su disposición para poder ayudarlos.
y que los colegas se motiven a esta área que es bastante bonita y donde podemos realmente tener un impacto muy hermoso sobre los pacientes. Gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches a todos. Gracias. Muy Hasta luego. buenas noches. Muy buenas noches.